Y ahora, queridos corderitos, tal como les dijimos en un video mensaje anterior, grabado hace un ratito apenas, estoy con esta misma camisa. Hoy es día de preparación y como algunos en Europa y en Israel y en otros países del occidente ya están del oriente ya están en Shabbat, pues estamos dejando estos audios desde ahora para que tengan alimento durante todo este día y mañana también, porque nos tenemos que nutrir de la verdad, de la palabra, de lo puro, de lo kadosh, de lo inadulterado, no de lo que tiene matices religiosos judaicos o greco-romanos o de donde sean. En el cuerpo de Yahshua lo aprendemos todo de él directamente y no a través de rabinos, ni de romanos, ni de gente religiosa contaminada, porque ellos están en Babilonia todavía parcialmente, aunque no lo sepan. Y les habíamos prometido a ustedes que les íbamos a hablar, queridos codritos, de los dos calendarios, del calendario judío que había para tiempos de Yahshua, porque en el primer siglo, oigan bien, y yo nunca me retracto y cuando cometo un error como ayer que dije que era 20 del Homer y era 19, inmediatamente lo corregí, queridos codritos. Es un error casi ortográfico, no es un error doctrinal, es un error involuntario, pues porque yo pensé que era viernes ayer, como estoy tan viejito, pero inmediatamente me di cuenta porque el Espíritu me dice, Rafael, pero si tú contaste ayer, hoy iba a ser 19. Efectivamente, lo corregí, querido. Así hacemos, nos corregimos. Cualquiera, no importa que el líder, que el rabino, que el romano, el papa, si está mal se tiene que corregir. Todos entramos al pacto por la sangre de Yahshua y eso requiere que nos arrepintamos si cometemos un error o pecado y nos corrijamos. Y hay gente que no se arrepiente y siguen en lo errado, en lo adulterado, en lo corrupto, siguen. Pero no se quedan igual, sino que van progresando y se van haciendo más inmundos y más podridos cada vez, queridos. Y nosotros vamos a la inversa, nosotros vamos haciéndonos más puros cada vez. Según ellos van marcha atrás, haciéndose impuros, nosotros vamos hacia adelante, haciéndonos kadosh. Vamos a ver esto establecido, porque por ahí se habla, ¿quiénes? Los indoctos, los que tuercen las escrituras, los que tuercen la verdad, los que tuercen hasta la historia, hasta lo que está escrito en la historia por Josefo y por otras fuentes confiables, lo tuercen y dicen, eso no es así. ¿Cómo tú sabes que no es así? Porque Josefo estaba vivo cuando él escribió de esto. Josefo estaba vivo cuando él escribió lo que escribió, él lo vio, él estaba viviendo eso. Entonces, esa historia que es para nosotros historia antigua de Josefo, eran los tiempos contemporáneos a Josefo. Tú estabas viviendo con Josefo, que tú sabes más que él, para decir que lo que Josefo escribió no fue así. Esto es el colmo, que hay gente que dicen eso, ¿y cómo tú lo sabes? Tú estabas allí, como Job, como Yahweh le dijo a Job, tú sabes, ¿cómo tú sabes? Tú estabas cuando yo creé las playas de Jorión y todo eso, Job. No, pues, yo sí sé, déjame hablar a mí, yo estaba allí cuando se creó, porque yo fui que los mandé a crear, todas esas estrellas y todo lo que hay en el universo. ¿Cómo se van a poner a decir eso no fue así? En Génesis, eso no fue así, eso no quiere decir, eso es otra cosa. Ustedes no estaban allí, créanle al que lo escribió, el que estaba allí por el Espíritu, porque por el Espíritu Moisés fue inspirado a escribir todos esos 5 libros del Tanakh original, de la Torah original que fue expandida y ya tiene mucho más libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque él no se conformó, Yahweh no paró de hablar con sus antiguos profetas, sino que siguió hablando y hasta por su Hijo dice que habló en los últimos tiempos para nosotros. Y en el tiempo en que vino Yahshua, que era en el primer siglo, que estaban dominando los líderes religiosos, eran los fariseos, eran la secta más importante, una secta controladora, muy poderosa. Lo que ellos decían se hacía, estuviese mal o estuviese bien. Así abusaban del poder y de las ovejitas judías del pueblo. Y por otra parte estaba la secta un poco menor de los saduceos, que administraban el templo. En cuanto a todo lo demás, queridos siervos, eran los fariseos los que decían. Y todos, Yahshua, los saduceos y los fariseos, y cualquiera otro en Judá, cualquiera otro
tenían un solo calendario, el calendario correcto de Yahweh. El calendario original Kadosh de Yahweh estaba en uso por Yahshua, o si no, Yahshua hubiera pecado, y Yahshua jamás pecó. Y la escritura dice que ellos celebraron la Pascua cuando dice la escritura de Moisés que se celebraba la Pascua. Y Josefo, historiador judío, dice que los judíos celebraban la Pascua en el primer siglo, el 14 de Abib, igual como lo manda Moshe. Quiere decir que el calendario no se había cambiado, el calendario seguía igual básicamente. Ahora bien, que unos lo siguieran o no tuvieran alguna discrepancia, no estamos diciendo que no, porque fíjense ustedes, queridos codritos, que Yahshua, pues siendo él la verdad, él sabía que ese calendario era el correcto. Nunca en todo lo que está escrito en el Berit Hadashah, que miren que son muchos libros, aparte de los 4 evangelios están todas las cartas apostólicas, nunca en ninguno de esos escritos del Berit Hadashah o del Nuevo Pacto se ve a Yahshua discutiendo con los judíos, ni con fariseos ni con saduceos, acerca del calendario. No está, nunca. No había ese tipo de discusión, no había ese tipo de... Había un solo calendario. Lo que pasa es, queridos coditos, que los saduceos habían cometido un error para contar la fiesta de Shavuot. Y los fariseos no. Los fariseos contaban a partir, el primer día, a partir del día después de que se mecía la gavilla. Y vamos a hablar de esto aparte. Era el mismo calendario que tenían todos. Y podemos saber que Yahshua y sus apóstoles estaban celebrando Pentecostés en el día correcto, contados 50 días después del 15 de Abib, porque los judíos coincidían. Todos los judíos habían venido a Jerusalén, como es mandato de las tierras extranjeras, a celebrar esa que es una de las 3 fiestas de peregrinaje, y estaban coincidiendo allí cuando bajó el Espíritu. Muchos de ellos fueron testigos, estaban en Jerusalén. Quiere decir que estaban guardando Shavuot en el día correcto. Los judíos según la carne, con los judíos según el Espíritu, con los apóstoles, con los que recibieron el Espíritu Santo en ese día 50 en Shavuot. Era el mismo día. Querido corderito, ¿saben quiénes no estaban allí? Los saduceos. A no ser que la cuenta, que la semana corría ese año igual simultáneamente con la semana del calendario correcto de Yahshua y de los fariseos. Porque normalmente, aunque es un mismo calendario, repetimos y recalcamos, era un mismo calendario, no había muchos calendarios en Judá, no había muchos, como esta gente lunática y menocista falsamente alegan. Y hacen declaraciones categóricas acerca de cosas que ellos totalmente desconocen, ignorando la historia, ignorando las fuentes bíblicas, los textos bíblicos que hay, los tuercen a su gusto para obligarlos forzosamente a que digan lo que ellos quieren que ustedes entiendan para que ustedes se pierdan. Tengan mucho cuidado con esa secta, con esa herejía, porque eso es un peligro. Los pone a guardar los días séptimos de Yahweh en días que no son, y eso es crucial, que esos días séptimos se estén guardando cuando es, porque en un día séptimo de estos anuales, en un día de estos, en uno de estos días anuales, que son 7, que están en Levítico 23, va a venir nuestro amo Yahshua y se va a llevar a los suyos. Y si ustedes no están guardando ese día por estar contando las semanas completamente mal por causa de un hereje, no se van a perder esa reunión, que esa es la intención del demonio, en ponerlos a guardar esos días. Y ya hemos probado mediante video y mediante historia, contextos bíblicos, que el calendario que se usaba en el primer siglo por toda Judá, oficial por Yahshua y por los fariseos, que eran la secta más grande de todos los judíos, era el calendario original de Yahweh, era el calendario, no el supuesto calendario de Enoch, que jamás existió. El calendario de Enoch es una cosa, un invento que no existió, porque Enoch no tiene un calendario diferente. Lo que hace creer a la gente que no tuviera un calendario diferente es que el libro de Enoch ha sido mal traducido, y entonces por esa mal traducción del libro de Enoch, algunos entienden que Enoch estaba guardando los meses y los días y lo diferente, porque así lo tradujeron los desconocedores, los que tradujeron este libro de Enoch, y lo
Bueno, hay 27 malas traducciones del libro de Enoch, imagínense. Nosotros conocimos, llegamos a ver 27, un total de 28 traducciones del libro de Enoch y solamente una estaba bien. Las otras 27 discrepaban entre sí, eran unas cosas que no se ponen. Una versión decía esto, otra decía esto y otra. ¿Y qué es esto? Decíamos nosotros, pero estos herejes, ¿a cuál de estas 27 versiones diferentes del libro de Enoch creen? Porque es que no hay una, no es una versión del libro de Enoch, hay 27. Hay una correcta que esa la tienen escondidita, pero las otras 27 que están mal traducidas, que rompen con la sana doctrina, esas los herejes las prefieren. Esas son las que los herejes usan para utilizarlos a ustedes para caer, para engañarlos. Y repetimos, para tiempos de la Moyashua, no estamos diciendo ni en el tercer siglo, ni estamos diciendo 800 años después de Yahshua. Oigan bien lo que decimos. En el siglo primero, para tiempos de la Moyashua y de los apóstoles, cuando se estableció la iglesia del nuevo pacto, la asamblea del Israel del nuevo pacto, había un solo calendario en uso en toda Judá, que es lo que quedaba de Israel. Entre todos los judíos que habían, incluyendo Yahshua y los apóstoles, había un único calendario con desde Yahweh, el original, y ese utilizaba Enoch. Y no ponía a correr la semana con las fases de la luna como hacen los babilonios, no hacía eso. Entonces, queridos codritos, ¿qué era lo que pasaba? Habiendo un solo calendario, los saduceos entendían que el Homer se empezaba a contar a partir del sábado semanal, a partir del Shabbat semanal, del día séptimo semanal, que los romanos llaman hoy sábado. Ellos contaban la cuenta del Homer. Y los fariseos lo entendían bien, que había que contar a partir del Shabbat anual de la Pascua del día 15, por lo cual el primer día, queridos coditos, era el 16, porque el primer día empezaba del 15 al 16. Oigan bien lo que les voy a decir. Porque algunos se creen, queridos coditos, que los judíos, los fariseos del primer siglo, celebraban Shavuot diferente a nosotros hoy. No, celebraban igual. Lo vinieron a celebrar después, cuando ocurrió la diáspora, cuando Hillel reformó el calendario judío. Y nosotros no somos judíos según la carne, para ir con los de la carne a cambiar calendarios o a cambiar funciones del calendario. Que básicamente sigue igual, siguen los mismos conceptos rigiendo el calendario judío ortodoxo, el de Hillel, pero ha cambiado algunos días nada más han cambiado. Para tiempos de Yahshua esto no había ocurrido, Hillel ni existía. No se habían ido a la diáspora los judíos todavía, porque se fueron a la diáspora en el año 70 y estuvieron muchísimos años los judíos en la diáspora, sin templo, sin sacerdocio, sin poder guardar los días séptimos anuales. No podían celebrar Pascua, solamente podían celebrar el Shabbat semanal. Pero los otros 7 días de Mikrot, de Santa Convocación, que están en Levítico 23, esos otros 7 Shabbatot anuales o reposos anuales, días séptimos anuales, no los podían guardar. Se requería de templo para llevar las ofrendas, y no había templo ni sacerdote. Entonces ellos diseñaron una manera humana de cumplir con eso, que no les hubiera sido necesario a los judíos hacer eso si se hubieran convertido a Mashiach. Porque si ellos se hubieran convertido a Mashiach, esos judíos en la carne, entenderían que sí hay templo, es el templo celestial, sí hay sacerdotes, y si hay el sumo sacerdote, Yahshua es el sumo sacerdote, Yahshua es el mediador. Pero como ellos no eran de Mashiach, los fariseos, ni los saduceos tampoco, se quedaron atrás. Entonces les surgen estos problemas. ¡Ay, nos tumbaron el templo de piedra! ¿Qué hacemos? Y para nosotros, es que nosotros dejamos de adorar en el templo de piedra hace tiempo. Nosotros dejamos de celebrar la Pascua con corderitos animales en el templo de piedra hace tiempo. Cuando Yahshua celebró la Pascua siendo él el cordero pascual, de ahí en adelante ya no celebramos la Pascua con esos corderitos animales en un templo de piedra con sacerdotes levitas físicos. La celebramos de la manera magnificada con Yahshua como cordero,
con él como sacerdote, sumo sacerdote del templo celestial, el gran templo celestial que está en los cielos, el cual va a bajar a la tierra, y estamos esperando eso, queridos colegas. Ellos no lo entienden, entonces tuvieron que reformar el calendario, como que revisar y reconfigurar el calendario para ver qué hacemos, cómo lidiamos con este problema que nos ha surgido. Nosotros y los apóstoles les podríamos decir, fácil, conviértanse a Yahshua y entenderán que no necesitan transformar el calendario ni alterarlo de ninguna manera, porque los tiempos siguen celebrándose en los mismos días y todo, pero con una visión más amplia, con una visión magnificada espiritual, queridos coditos, que ellos no tienen, porque no son Israel según el espíritu. Esos somos los que estamos en Yahshua. Ellos son Israel según la carne, les falta dar el paso, les falta subir un escalón y hacerse espirituales por medio de creer en Yahshua, pero no creen en él. Entonces, ¿qué era lo que ellos hacían? Teniendo el mismo calendario en el primer siglo, pues los fariseos contaban correctamente, y esto lo dice Josefo, Flavio Josefo lo dice, que tiene nombre latino, pero ese era el nombre que le puso un emperador romano. Flavio Josefo tenía su nombre hebreo, su nombre judío típico, pero este hombre que lo adoptó para que escribiera la historia de los judíos y las registra, porque a los romanos les encantaba escribir todo en la historia, todo. Que si una lagartija en aquel árbol bostezó, registra lo que, ponlo ahí en la historia. Todo eso, queridos colegas. Entonces le llamaron Flavio Josefo y era judío. Y entonces estaba en Roma, vivía en Roma, pero se pasaba yendo a Jerusalén y posiblemente subía a guardar la fiesta las 3 veces al año. Y él dijo que los judíos guardaban la Pascua el día 14 del mes de Abib, o Nisan, que lo llamaban para aquel tiempo. Porque en Babilonia le habían cambiado el nombre al mes de Abib por Nisan. Eso era todo. Era el mismo mes. Y ese mes se llama Santicus. Abib se llama Santicus en romano, en latino. Era el mismo mes, querido colega. Originalmente todas las naciones salieron de Adán y Eva. Y Adán y Eva tenían el calendario original, excepto que lo fueron pervirtiendo las naciones. Pero para tiempos de Yahshua, para el primer siglo, todavía se asemejaba más que lo que se asemeja hoy esos calendarios. Se asemejaban más al calendario original de Yahweh, que es el calendario que Yahweh ha mantenido y que su pueblo ha mantenido, que nosotros guardamos y que ya ni los judíos lo guardan. ¿Por qué? Porque lo transformaron haciendo unas leyes de pospuestas por el rabino Gilel, para que así supuestamente los judíos que están en la diáspora y los que están en Jerusalén hoy en día puedan guardar las fiestas en el mismo día. ¡Qué barbaridad! Nosotros, donde quiera que estamos en el mundo, celebramos las fiestas en el mismo día, señores rabinos. ¿Qué les pasa con su inteligencia? Lo celebramos el 14, el 15 de Abib, donde quiera que estemos habitando en el mundo. El Shabbat, vamos a ver si lo guardamos cuando se guarda en Jerusalén o lo estamos guardando cuando cae el sol en nuestra localización geográfica. Señores rabinos, se les quemó acá arriba, perdonen que se los diga, pero se les quemó que tuvieron que hacer un calendario rabínico, un calendario por Gilel, innecesariamente, para dilucidar cómo hacer para hacer que todos los judíos del mundo guarden las fiestas en el mismo día. Las están guardando ya en el mismo día, pero no puede ser al mismo minuto, porque el sol cae y se pone en distintas regiones del mundo con unas horas de diferencia. Y eso Yahweh lo tolera, eso Yahweh lo sabe. Yahweh fue el que puso el sol a ponerse a salir a esas horas. Y él sabe que no todo el mundo, no toda la gente del planeta puede celebrar el día 15 o el inicio de un día en el mismo momento simultáneamente. Él lo sabe. Por eso él dice, donde quiera que habitéis, y harás esto donde quiera que habitéis, y guardará la fiesta el 15 donde quiera que habitéis. ¿Cuándo es 15 aquí en Samoa? ¿Cuándo es 15 en Australia? ¿Cuándo es 15 de Abib en Estados Unidos? ¿Cuándo es 15 de Abib en Perú? ¿Cuándo es 15 de Abib en China, en España, en Israel? Ahí se guarda la fiesta. Y siempre un periodo de ese día o gran parte de ese día a través de todo el mundo va a ser compatible con los mismos 24 horas que tiene el día 15 en todo el mundo. Siempre van a estar guardando Pascua el día 15 en algún momento de esas 24 horas, todo el mundo junto a la misma vez.
Y no hay que cambiar calendario para conseguir que esto se logre. Es increíble. Así como nosotros estamos guardando el Shabbat, igual que en Jerusalén, no exactamente empezando el mismo día, pero dentro de las mismas 24 horas, fíjense ustedes que allá empieza el Shabbat 6 horas más adelante, que es donde estamos nosotros ahora mismo geográficamente. Y aquí empieza el Shabbat 6 horas después. Pero cuando ya están guardando el Shabbat por 6 horas, aquí se empieza a guardar el Shabbat, ellos siguen guardando Shabbat y nosotros empezamos a guardar el Shabbat y seguimos todos guardando Shabbat durante todas las mismas horas comunes hasta que allá el sol se pone 6 horas antes y aquí se va a poner 6 horas después. O sea, por 18 horas vamos a estar celebrando el Shabbat en común. Solamente 6 horas de ese día del Shabbat. Es que no lo estamos guardando simultáneamente. La Escritura no nos obliga a guardar el Shabbat a todos simultáneamente, ni a guardar los días de reposo anuales de Levítico 23 simultáneamente, empezando desde el mismo momento, queridos pueblos. Si Yahweh mismo lo dice, al atardecer del día 14, que es el 15, guardarán la fiesta de la Pascua de los panes ácimos. Y eso es donde quiera que habitéis, en cualquier sitio del mundo, que sea 15, que caiga el sol y empiece el 15, ahí tú guardas esa fiesta y estás cumpliendo con el mandato bien. No tienes que ir al calendario y déjame hacer trastornarlo y ponerle acá que cambia. Lo que hicieron fue que cambiaron la luna nueva, la primera creciente, para empezar los meses por la conjunción lunar. Eso fue. Pero siguen empezando los meses con el mismo concepto, con la luna como siempre, excepto que con la conjunción lunar, los judíos según la carne, y nosotros seguimos celebrándola, los meses con las primeras crecientes lunares, que aparecen un poquito después, que la luna está negra, que la luna está en conjunción. Eso le queremos decir. Y también le queremos decir que las definiciones de los astrónomos modernos para luna nueva no es la misma descripción que Yahweh da para luna nueva. Porque para Yahweh luna nueva es primera creciente, Rosh Kodesh. Y tú dices hoy luna nueva a un astrónomo y te dice la conjunción, la luna oscura. ¿Ven? Porque ellos no son el pueblo de Yahweh. Ellos no van a entender que la luna nueva es la primera creciente, porque eso lo dice la Torá al pueblo de Israel. Ellos no son israelitas. Ellos son americanos de la NASA, que no tienen nada que ver con nosotros, el pueblo. Entonces, ¿cómo le vamos a preguntar a gente de la NASA? Le podemos preguntar acerca de lo que para ellos es, pero no le podemos preguntar para Yahweh que es tal cosa, porque ellos no lo saben, ellos no tienen la ley, ellos no se les dio. A nosotros sí. Y está escrito en la Escritura para nosotros, para los israelitas, que son los que guardan estas cosas que oyen y las cumplen. Tampoco son israelitas los que oyen estas cosas y no las cumplen. Como muchos se creen, que se llenan de conocimiento, se ponen a debatir con él y se creen que eso es ser salvo. Llenarse de conocimiento, no practicarlo, como si fuera irrelevante la práctica del conocimiento en la salvación. Así actúan, como si fuera totalmente irrelevante tener que vivir por eso que estamos aprendiendo. Miren, eso que estamos aprendiendo es para vivir por eso. Eso es lo que nos transforma y nos hace espirituales a nosotros. Eso es lo que nos hace a nosotros israelitas del nuevo pacto. Si no, nos quedamos como a mi cotorrita, a mi guacamayo, yo le puedo enseñar todo Levítico y todo Torah y lo repite mejor que yo. Miren a ver si les sirve de algo. No saben, se lo puede enseñar a otras cotorras y se lo puede enseñar a un salón de clases y a ustedes si me da la gana. Le puede repetir todo Levítico y de nada le sirve al loro, porque el loro no va a ser salvo, pues no sabe lo que está diciendo, no lo está cumpliendo, está hablando como un papagayo que es. Pues así hay personas, hablan como papagayos, como si no tuvieran mente, con boca nada más, para hacerse delante de la gente que saben mucho, para hacerse los sabios, pero no ponen en obra ni en práctica nada de eso. Les va a pasar como a los judíos según la carne. Les va a pasar, ustedes guardan el Shabbat bien, el Shabbat semanal lo guardan bien, miren que no les pase como a los judíos que estaban quebrantando el cuarto mandamiento, creyéndose que lo estaban guardando. Y creyéndose que conocer acerca del cuarto mandamiento y creyendo que poder recitar los 10 mandamientos los iba a salvar, no los salvó. Se fueron a Babilonia y después fueron dispersos hasta el otro día que regresaron a Jerusalén por 2000 años a las naciones. Y por eso están tan contaminados todavía, están según la carne todavía, están peor en la carne, porque el calendario lo han trastornado otro poquito más.
sin cambiar el inicio de los meses que empiezan con la luna, excepto que ellos escogieron un día antes, sin cambiar la sincronización de la semana original y sin cambiar los solsticios y los equinoccios que son con el sol. Porque el calendario Kodesh de Yahweh, tanto de Judá inconvertida como de nosotros los que estamos en Yahshua, es un calendario lunisolar, queridos corderitos. No es un calendario lunar, ni es un calendario solar exclusivamente. Y fíjense que en ese error cayeron los árabes y los romanos. Esas dos descendencias de Abraham, los romanos son hijos de Esaú. Esaú era hermano gemelo de Israel. Esaú, los romanos son gemelos de israelitas, queridos corderitos. Y los árabes son descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham, hermano de Isaac. Ellos tienen el calendario Kodesh original igual que lo tenía Isaac, igual que se le dio a Jacob. Pero estos dos no son pueblo escogido. Roma, Edom no es pueblo escogido. Y los árabes, los ismaelitas no son pueblo escogido. ¿Qué pasó? Que a lo largo de la historia, por ellos no tener Torah y no adherirse a ella porque no la tenían, fueron perdiendo y perdiendo elementos de la verdad que tenían originalmente desde Abraham. Y ya ahora los árabes guardan un calendario exclusivamente lunar y los romanos guardan un calendario exclusivamente solar. Tú los juntas los dos y los aspectos del calendario lunar de los árabes con los aspectos del calendario solar de los idumeos o idumitas y consigues el calendario más o menos original de Yahweh, que es lunisolar. Por eso tenemos en común el calendario de Yahweh, todavía tiene muchas cosas en común con el calendario árabe y con el calendario de Roma, siendo que convirtieron en uno solar, el romano, y el árabe lo convirtieron en uno lunar. Tiene todavía muchos aspectos en común que no han cambiado. Esto para que poner puntos sobre las sillas y terminar con la controversia y la habladuría de gente que no sabe nada. Esto que les estamos diciendo es la verdad y no es invento, querido. Ellos no, Yahweh no despachó a Agar con su hijo Ismael. Toma un calendario distinto, vete, no tengas el nuestro. Al contrario, él sabía que Yahweh le había prometido que de su descendencia hasta la de Ismael, de esas muchas naciones, él haría una descendencia escogida. Y él nunca se opuso a que los demás, ni trató de hacer que los demás se perdieran. Él amaba a sus hijos y amaba a Ismael. Pero no pudo tolerarlo por la situación que estaba causando en la casa con Sara, su esposa, y su hijo Isaac. Por eso los votó. No porque les tuviera odio, ni no quiero saber más de ustedes nunca. Miren, en el funeral de Abraham estaba Ismael, y estaba Esaú, y estaba Jacob, para que lo sepan. Por lo menos estaba Isaac, por supuesto que era el hijo, y estaba Ismael. No sé si ya Jacob estaba, pero búsquenlo, que esto está en Génesis. Cuando murió Abraham, querido codito, allí estaban sus hijos y sus nietos. Nada de eso de que se odiaban. Nada de eso de que se odiaban. De hecho, algunos descendientes de Israel, de Jacob, se casaron con ismaelitas. Se casaron con mezcla de romanos, queridos codritos. Para que ustedes vean. Cuando ellos estuvieron 400 años en Egipto, a Egipto se había ido la descendencia de Ismael, principalmente. Porque su madre, la madre de Ismael, era egipcia, Agar, era egipcia. Y en 400 años esa descendencia de Ismael creció y formó las 12 naciones que se le dijeron él eventualmente. Pero Egipto, ahí fue la cuna de eso, y ellos se entrecasaron. Descendientes de Ismael en Egipto se casaron con descendientes de los israelitas en Egipto. Y por eso cuando salieron el 15 dice que salió con ellos una multitud mixta. Había cananeos, Agar era cananea, había hititas, que son descendientes de Ham también, había griegos, había gente de todos, de todas las razas. Ese era un país cosmopolita.
Igual que que casi todos los países grandes hoy, las grandes potencias y las potencias industriales son cosmopolitas. O sea, no es descomunal que en España un español te diga que se casó con una mujer de Nueva Guinea o con una mexicana o con una paraguaya. No es ningún absurdo, eso pasa todos los días, querido Corderito. Y hasta con islámicos se casan. Y en Estados Unidos las blancas se casan con negritos y los negritos con blancas o con color café con leche, normal. No están violando leyes algunas de la tierra. La gente de la tierra permite todo eso. Yahweh permite que eso, si estas personas son convertidas, si esas personas son circuncidadas del corazón, si esas personas son creyentes, no yugo desigual, entonces tienen de igual derecho en el pueblo y se pueden casar hasta con los israelitas, con los verdaderos israelitas según el Espíritu. Pero si no están convertidos, si no son creyentes, si no creen en Yahshua, no podemos meter yugo desigual en la que gira en el cuerpo, en el pueblo actual de Yahweh. No podemos, porque lo contaminamos. Por experiencia lo sabemos, ¿verdad, queridos? Bueno, pues un abrazo Kodesh a todos y les vamos a demostrar otra vez cómo, con más detalle, cómo es que los judíos en el primer siglo contaban la cuenta del Homer, que es exactamente igual como lo contamos nosotros hoy, excepto que ellos hacen una cosita. Ellos, Yahweh les mandaba contar, ustedes saben muy bien, querido Codito, 50 días, 7 semanas. Dice 7 semanas. Y al día después de la séptima semana, quiere decir al día 50, perdón, contarás a partir de cuando se meció la gavilla, se ofreció la gavilla, que era la mañana del 15, contarás 50 días, dice, 7 semanas contarás y después dice, te darán un total de 50 días. Los judíos contaban primero el único día, el día 1 lo contaban, el día 50 lo contaban primero como día 1, y después a partir del día 1 de haber pasado ese día, el 16 empezaban la cuenta de las 7 semanas. Entonces 1 más 49 da 50. Por eso ellos estaban reunidos en Jerusalén en el mismo día 50, en el mismo Pentecostés, que los siervos de Yahshua, que contaban Shavuot en la cuenta del Homer de esta manera. Contaban 7 semanas a partir del día 15 y después un día le sumaban al final y daba 50 días. Los judíos, como todo lo quieren hacer a su manera, ¿verdad? Pues no podían hacer como Yahweh les manda, pero lo hacían a su manera. Contaban primero las 7 semanas, los 49 días, y después contaban el día final. Perdón, al revés, contaban primero el día final, el día que Yahweh dice que le añadas al final, y después contaban los 49 días. Les daban lo mismo, les daban 50 días y terminaban y empezaban en el mismo día. Pero los 50 días de los judíos según la carne y del cuerpo de Yahshua, de los creyentes en Yahshua, de la verdadera asamblea del Israel del Nuevo Pacto, empezaban el mismo día la cuenta. Excepto que la cuenta de las 7 semanas en sí la empezaban diferente, porque los judíos la empezaban un día después y contaban las 7 semanas, que les daba 50, y nosotros y los de Yahshua contaban las 7 semanas como Yahweh dice que hagamos, y después le añadimos el día después, que son 50 días también. Empiezan y terminan ambas en el mismo lugar. Así era en el primer siglo. Hoy en día no, porque están contando a partir de un mes que empieza un día antes, en la luna nueva y no en la primera creciente. ¿Ven? Y los saduceos en el primer siglo empezaban la cuenta del Homer a partir del Shabbat semanal en vez del Shabbat anual, de ese gran Shabbat, el Shabbat altísimo de la Pascua, que era el primer día de panes, que lo dice la Escritura en los Evangelios, que era un sábado muy solemne, porque no era un sábado común y corriente, no era un Shabbat semanal común y corriente que ocurre cada 6 días. Era un Shabbat que ocurre solamente una vez al año y era un Shabbat muy solemne por eso. Ese es el primer sábado, el primer Shabbat, que lo traducen en el Nuevo Testamento y que la gente no entiende porque lo tradujeron mal los traductores. Ese 15 era el Shabbat muy solemne de la Pascua, precedido por el 14 que fue día de la preparación, seguido por un viernes que fue día de preparación también, y seguido por un Shabbat semanal, el sábado semanal normal y común y corriente.
Esa semana hubo 2 sábados y 2 días de preparación. Por eso no entienden. En los evangelios está oculto, pero está. Para el que lo entiende y para el que toma una Biblia original en griego y no una mala traducción, lo entiende. Pero si ustedes quieren entenderlo bien, ¿cómo van a tomar una cosa que está mal traducida para probarlo? Tienen que ir al griego para que ustedes vean lo que dice ahí. Hubo un día de preparación que fue el 14, un día 15, un sábado muy solemne, la Pascua. El sábado siguiente, cuando salieron a comprar especias, las mujeres, para ir a ungirle, pasado el reposo, porque ya venía el reposo, porque estaba en el 6º día y venía el día 7º después. Así que hubo un día de preparación, seguido por un día de reposo alto, seguido por un día de preparación, seguido por un día de reposo regular, el semanal. Y al final del día de reposo semanal, el Shabbat, el día 7º, al final, a la puesta del sol, ya Yahshua había resucitado, porque estuvo los 72 horas, los 3 días y las 3 noches completas en el sepulcro, tal como prometió. De esto tenemos otros, de este tema no es este audio, tenemos otros audios y está probado y comprobado. Búsquenlos en YouTube, queridos colegas. En nuestro canal de YouTube, cuando están en nuestro canal, escriban ahí en la búsqueda dentro de nuestro canal 3 días y 3 noches, 72 horas, etc. Y les salen las listas de los videos que prueban que nuestro amor Yahshua no mintió cuando dijo que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches completas en el sepulcro, como lo estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Y él no miente. Shalom, shalom, queridos. Denle like, compartan estos videos y sobre todo suscríbanse a este canal, que es su canal. Benditos sean. A través de este canal es que nos comunicamos. Acepten, aprovechen el tiempo que queda, que no es mucho. Pronto van a quitar estos sitios web, estos canales de YouTube, los van a quitar, queridos codritos, y solamente va a haber una cosa siendo predicada: la religión de la gran ramera, la mezcolanza. Todo lo demás prohibido. Créanlo, aprovechen, llénense desde ahora, llenen sus lámparas desde ahora, no se queden con ellas vacías. Benditos sean y Yahweh los ayude y los proteja. Shalom, shalom.